¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este cierre de la semana de la Cámara de Agentes de Bolsa. Hoy muy bien acompañados de Sabrina Corujo, que es directora en Portfolio Personal Inversiones. Sabrina, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Semana complicada la semana pasada, muy complicada, aunque era corta, igual terminó siendo una semana muy complicada. Y esta semana, ¿qué pasó? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la vivieron? La verdad que yo creo que esta semana también fue una semana complicada. No tanto quizás por la caída en los mercados que se vio, sino por la extrema sensibilidad con la cual se está operando, ¿no? Con la volatilidad que vos no tuviste básicamente ninguna rueda en donde estuviste más o menos 5% arriba o abajo, ¿no? Cuando hablo de más o menos. Entonces, en este escenario es claramente, y donde se opera con una sensibilidad, te diría hipersensibilidad, es un escenario complicado para cualquier inversor que no esté acostumbrado. Y la verdad que los que están acostumbrados a este tipo de movimientos o a este tipo de escenarios son pocos, esa es una realidad. Entonces, creo que hay que ser muy, muy cauteloso. Hoy es más un perfil de inversor de trading, más que alguien de mediano o largo plazo el que está dentro. No tanto por ser de mediano o largo plazo, sino que simplemente, digamos, tener una estrategia de corto es algo hoy muy, pero muy difícil. Es difícil para aquellos inversores profesionales o sofisticados, digamos, que tienen experiencia en el mercado. En consecuencia, para el resto, mucho más difícil. Y con respecto al balance de la semana que hago, es decir, si bien hubo, como te decía, menos rojo, digamos, que la semana pasada, punta a punta, digamos, el día a día fue complicado. Y en ese sentido, digamos, lo que es más importante resaltar es que tampoco espero que las próximas semanas sean fáciles, ¿no? Es decir, es un escenario de volatilidad, de hipersensibilidad, por momentos de pánico, que sabemos que es el peor enemigo que tiene el mercado, que no se acabó acá, y eso es importante tenerlo presente, ¿no? Tal cual. Era un poco lo que me hiciste el pie y un poco me contestaste la pregunta, pero la voy a reformular. Desde el lado de al principio de la semana, los mercados americanos habían rebotado un poco desde el viernes pasado, que había sido algo bastante complicado. ¿Se terminó acá esto? O sea, se terminó la baja, por lo menos vamos a hablar primero un poquito de lo que es el contexto internacional, después pasamos a lo nacional, pero ya estamos, o sea, ya pasó lo peor, digamos, del pánico con respecto a lo que es el coronavirus, el parate económico y demás. En este escenario, la verdad que... Obviamente es haciendo futurología, sí, ¿no? Sí. Es casi hasta... Ojalá lo supiera, te diría, pero claro. La realidad es que es muy difícil hacer algún tipo de estimación. Pero mi sensación al menos, y acá vale mucho la sensación personal de cada uno más que otra cosa, es que esto no se acabó. El S&P Merval, si tomamos como referencia, está acumulando una caída de los máximos del 13% aproximadamente, y creo que podría extender un poco más, es decir, que puede ser que el piso esté un poco más abajo. Antes de pensar en un piso, creo que lo importante debería ser observar que la volatilidad está cayendo. Este índice famoso, ¿no?, que se suele mirar y el que se suele hablar, que es el VIX, digamos, entre otros, digamos, hoy está prediciendo niveles de 40-45%, niveles realmente altos. Entonces deberíamos ver primero una caída, digamos, en la volatilidad para estar pensando que hay un piso en la corrección. Que no deja de ser una corrección, digamos, lo que estamos teniendo. Una corrección que además, y esto por ahí me voy un poco más para atrás, se sucede luego de un rally el año pasado que llevó al S&P a ganar más del 40%, básicamente sin ninguna corrección en el medio. Entonces digo, muchas veces yo planteo, claro, yo digo, el coronavirus es claramente una realidad, que va a tener impacto de corto plazo en el crecimiento también es una realidad, que se están revisando, digamos, a la baja el crecimiento, las tasas de crecimiento mundiales, impulsado también por China, ¿no? Hoy China explica el 16% del PBI mundial, ¿no? Es una realidad, pero la verdad es que todavía no estamos en un escenario que podemos pensar que hay una recesión inminente. Todavía, digamos, hay posibilidad que la verdad, que el impacto, digamos,
esta epidemia sea más bien temporal, ¿no? Sea puntual y temporal, digamos, en los próximos meses, y que después, digamos, hacia fines de año podemos estar nuevamente en un sendero de recuperación económica. En ese escenario creo que, digamos, hay que ir paso a paso. Por eso también digo, desde el lado, digamos, de analista, digamos, y para los inversores, creo que hay que ser cautelosos y no entrar en el pánico generalizado, ¿no? Porque suele llevarnos muchas veces a malos movimientos. ¿Y hay alguna, o estás viendo de corto plazo, alguna situación que cambie esta tendencia? Yo creo que va a ser importante las políticas monetarias, digamos, que va a terminar conteniendo o compensando, digamos, parte de la caída del crecimiento mundial. Van a ser claramente las políticas monetarias que se implementen, pero sobre todo, y más allá de las políticas monetarias, sabemos un poco y manejamos cuál es su efecto, digamos, sobre todo las políticas fiscales, ¿no? Creo que, bueno, se está hablando en estas horas que China va a lanzar un estímulo, un plan fiscal muy, pero muy, muy importante en las próximas horas. Creo que Trump, en un año además de reelección, va también a hacer política fiscal, digamos, más allá de la que ya viene realizando. Creo que Europa podría ir por ese sendero. Entonces creo que este tipo de políticas combinadas en realidad harán que también limitarán el impacto, ¿no?, que pueda llegar a tener el crecimiento, más allá, insisto, del impacto de corto plazo, del impacto en el trimestre, que ya lo vimos claramente con los PMI, cuando uno ve los PMI chinos, ¿no? Claro. ¿Cómo esto está impactando en Argentina? Yo creo que y acá también es discutido, ¿no? Porque, digamos, yo creo que claramente el humor externo, un mal humor externo, esta incertidumbre internacional pega sobre toda la región, pega sobre todos los emergentes, pega sobre toda la región y obviamente nos pega a nosotros. Creo que la tendencia real de fondo de los activos locales no está dada por esto, sino que está dada por qué sucederá con la reestructuración de deuda, ¿no? Uh-huh. Hoy tuvimos uno de esos pilares que el mercado busca pasar, que fue el pago del A2M2. Exactamente, finalmente podemos decir, se terminó pagando en tiempo y forma, digamos, después de un resultado de un canje que la verdad, si uno lo considera respecto al que tuvo el AF20, fue un buen resultado de un canje. Claramente fue resultado a una oferta del Tesoro mucho más, si querés, creativa que la que usó con el AF20, ¿no? En este sentido podemos decir que fue inteligente porque hubo una mayor adhesión, lo cual permitió despejar y fuerte los vencimientos que implicaba el Bogato hoy, este viernes, ¿no? Ahora, la realidad es que esto es día a día, semana a semana, día a día, y esperando, digamos, cuáles son los pasos que se van viendo en la reestructuración. Vencimiento. Recordemos que acá hay dos estrategias diferentes. Una es la estrategia que se tiene con los vencimientos en pesos, en donde claramente lo que se va mirando es la tasa de renovación que van teniendo las licitaciones semanales. En este sentido, digamos, claramente el reperfilamiento del AF20 fue un hito complicado, digamos. Veremos cómo se va tratando de despejar este escenario y cómo se va ganando, digamos, nuevamente el gobierno la confianza de los inversores, ¿no? Y por otro lado es la reestructuración de la deuda en pesos, o la estrategia que se tiene para los vencimientos en pesos, que comienza a ser acá apurada, no solo por el cronograma oficial, digamos, que supuestamente implicaría que la semana que viene haya una oferta sobre la mesa, que entendemos muy posiblemente se demore, pero se demore y no preocupe, porque era más o menos razonable que esto no iba a estar, o que podría no estar tan rápido como inicialmente lo marcaba el cronograma oficial, sino que también lo que va a apurar esto van a ser los vencimientos de deuda. Venimos de febrero y marzo muy tranquilos en cuanto a vencimiento de deuda en dólares, pero la verdad es que esto se comienza a acelerar en abril y ni hablar mayo, cuando cae, ¿no?, el vencimiento de capital de la I-24. Claro, ya empieza también a la legislación internacional. Empieza a marcar exactamente, no solo en legislación internacional, sí, sino legislación local. Claro. De hecho, si hablamos de legislación, es otro de los puntos que todavía ni se aclaró. Sí, porque tenés un servicio de deuda, bueno, la AO20 es... claro, pero la AO20 está un poco... No, el AO20 no, el AO20 está un poco más extendido en el tiempo. Claro. En cuanto a capital, yo me refiero que... por el pago de intereses. Sí, y ahí tenés el I-24, ¿no? Como el primero, digamos, de la agenda. Claro.
O sea, tenés hasta más o menos esas fechas como para tener resuelto. Para tener resuelto. ¿Cuál es la fecha más o menos límite que están viendo? Digamos, es complicada la situación. La verdad que es complicada. A ver, nosotros cuando se lanzó el cronograma, estamos hablando de fines de enero, pensábamos que era un cronograma bastante ambicioso. Pero la verdad que los pasos se vinieron cumpliendo tal como estaban establecidos en el cronograma hasta la semana pasada. Sabíamos igual que marzo era como un punto de inflexión, ¿no? Porque todo se aceleraba cuando ya la oferta debería estar sobre la mesa. Esta oferta debería estar la semana que viene. Se abría el canje, eso estoy hablando del cronograma oficial, se abría el canje y en 2 semanas se cerraba. Después venían todas las cuestiones de la documentación y operativas. La realidad es que faltan aún un montón de definiciones, al menos oficiales, porque mucho se habla, pero poco oficial hay todavía, digamos, que conozcamos. No sabemos, por decirte alguna, no sabemos si habrá finalmente un tratamiento diferencial entre la legislación local y la legislación extranjera. No sabemos si habrá primero un acuerdo con el FMI y después una propuesta a los inversores. Sabemos que sí, las negociaciones están en paralelo, pero no sabemos qué llegará primero y tampoco cuál sería la lógica que llegue primero uno o después del otro. La lógica indica que primero se acordás con el fondo y eso le da una base para una propuesta y un acuerdo con los acreedores. Pero quizás el gobierno esté pensando que primero necesita acordar con los acreedores, en parte, si querés, por el cronograma que le impone los vencimientos de deuda. Tampoco sabemos cuál va a ser el tamaño, digamos, a reestructurar, lo cual implica también que me va a dar magnitud de la complejidad de la reestructuración, ¿no? Te genera una incertidumbre total. Exactamente, si yo no sé cuáles van a ser los bonos elegibles, tampoco puedo saber cuál es el tamaño real. Puedo saber porque, bueno, tomo todos los bonos, este es el máximo. Claro. Pero esa incertidumbre. Pero la verdad es que todavía, y la verdad que eso es importante porque operativamente tiene peso, ¿no? Claro. ¿Qué está mirando con todo este contexto internacional, cuando imagino se ponen a hablar con los inversores que les piden preguntas, o por lo menos que les dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué está mirando ese inversor? Es cierto que también lo hablábamos en la previa, uno termina siendo de psicólogo muchas veces. La verdad que sí, pero porque la verdad es que uno dice, bueno, a ver, ¿yo puedo analizar hoy Fundamental? Sí, puedo analizar Fundamental, pero está todo tan desvirtuado que la verdad es que te da poco material concreto, digamos. Después hay una definición política, si hablamos de lo local, está la reestructuración de deuda, que es claramente una definición política. Está bien, sí, obviamente tiene un análisis de sustentabilidad fiscal de lo que se proponga, digamos, hay un detrás, digamos, de que eso me genera sobre el crecimiento, yo puedo hacer un montón, pero la verdad es que cuál termina siendo la propuesta, como yo no la sé, como todavía no la sabemos, y depende de una decisión también en gran parte política, te diría, yo lo que puedo decirte es, bueno, sí, al inversor que viene, bueno, el mercado hoy te está priceando esto, está descontando esto, está descontando que no va a haber claramente una reestructuración que solo implica un reperfilamiento de los plazos, o no va a haber una reestructuración que muchos habló al estilo uruguayo, que era un reperfilamiento. Quizás es bastante, en realidad también te está descontando una reestructuración mucho más agresiva de la de Ucrania, por comparar los diferentes casos que se han hablado hasta ahora. Pero va a ser supuestamente bastante mejor que la que fue en el 2005, la que Argentina tuvo en el 2005, que recordemos que estamos hablando de quitas de valor decente del 75% aproximadamente en conjunto, porque también depende de dónde esté ubicado cada uno en la curva. Ahora, en ese marco yo te puedo decir, hoy los precios están descontando una quita del 55% aproximadamente, dependiendo, como vuelvo a decir, de dónde estés dentro de la curva. Tu expectativa es que esa quita sea que el gobierno termina haciendo una oferta, digamos, medianamente positiva, entonces, bueno, ¿hay valor dentro de la curva? Sí hay valor dentro de la curva. Si no, la realidad es que todavía el piso no lo vimos, puede ser. La realidad es que hoy estamos cerrando la semana en niveles de paridades de 40%, muy cercanos a los pisos que habíamos tenido hace meses atrás de paridades de 37, 38%. Claro. Entonces, yo pienso que acá es ir siguiendo el día a día y tener cuidado también un poco con cada trascendido, cada rumor que salga, porque eso, digamos, para el que sabe moverse en estos mercados de volatilidad extrema, puede ser una buena oportunidad.
Pero para que no. muchos del resto, digamos, te diría la mayoría, puede ser una muy mala oportunidad, puede salir muy caro. Entonces, suena poco, si querés, cuando uno dice, bueno, cautela, te digo. Y bueno, no sé, todo el mundo me dice cautela. Pero la verdad es que en algunos momentos más vale cuidarse a quizás arriesgarse a un escenario en donde la realidad es que la incertidumbre es pero muy, muy elevada. Me quedo con eso como para redondear. Sabrina, muchísimas gracias por tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos desde el otro lado. Nos encontramos la semana próxima.